Hola, hola mi querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano, bienvenidos a tu canal. En el video de hoy vamos a aprender a hacer esta mochila pequeñita que nos va a servir como monedero. Los materiales que vamos a utilizar es el hilo macramé o el hilo guajiro. Vamos a utilizar estas anillas que son las que uno destapa las latas de cerveza o de gaseosas. Vamos a utilizar separadores, el metro, tijeras, la aguja de crochet número 0 y muchísimo ánimo y amor para tejer. Esta base ustedes ya la tienen en uno de los videos que les he enseñado a tejer la base de la mochila. En este caso yo he tejido 90 puntos, la base 90 puntos. Llegamos a 88 y le sumamos 2 puntos más para que nos den 90. Ahí ya empezamos a subir, tejemos con las anillas y posteriormente ustedes también miran los videos para elaborar los ojales y terminar esta primera parte de la mochila. Entonces iniciamos con este maravilloso proyecto. Entonces esta es la 18ª vuelta. Aquí tenemos 90 puntos. Vamos a iniciar a montar la anilla. Cuando ustedes quieran hacer una mochila que no sea de 90 puntos, que sea por favor múltiplos de 3, por ejemplo 120 puntos a este alrededor. Iniciamos entonces. En este primer medio punto de acá colocamos de esta manera la anilla, ponemos la aguja por dentro de ella, miren aquí metemos la aguja. Ahora sí, cogemos el bucle de la parte de atrás y tejemos nuestro primer medio punto. Organizamos bien y lo cerramos. Ahora, en este siguiente medio punto, aquí, en ese siguiente medio punto, vuelvo, meto la aguja, tomo el hilo y lo tejo. En el de al lado vuelvo y hago lo mismo. Miren, estoy metiendo la aguja por el centro, tomo la hebra y termino el medio punto. ¿Sí? Ahí tenemos 1, 2, 3. ¿Qué seguimos haciendo? Nos vamos a saltar 2 y en este número 3 es donde vamos a tejer. Entonces, ¿cómo vamos a tejer? Vamos a tejer una cadena y vamos a tejer en este tercer medio punto, vamos a tejer una vareta o un palo completo. 1, 2 y 3. Aquí no estoy tejiendo medio punto, miren, sino que estoy tejiendo una vareta o un palo completo, un palo pues. Entonces, una cadena y en ese mismo punto vuelvo a tejer otros 3. 1, 2 y 3. Ahora sí que hago una cadena nuevamente y tomo otra anilla. ¿Y cuántos me voy a saltar? Los mismos. 1, 2, 1, 2. Y aquí en este tercero es donde pongo la anilla y paso la aguja nuevamente con medio punto. Ahora sí, tejo en otro medio punto al lado. Y luego vuelvo y tejo el medio punto
en el de al lado. Ahí ya terminé, ¿cierto? Entonces tejo una cadena. ¿Y cuántos me salto? 1, 2 y tejo en este tercero. ¿Pero qué tejo? Tejo un palo completo o una vareta. Entonces tomo la lazada, lo paso por acá, termino 1 y 2 y ahí ya me queda el palo completo. Vuelvo lazada, deslizo 1 y 2. Otra vez otro palo, son 3, ¿cierto? Entonces aquí llevo ya 3. Una cadena. En ese mismo punto vuelvo y tejo otra vez 1, 2 y 3. ¿Qué hago nuevamente? Ay, Dios mío. 1, 2 y 3. Una cadena. Nuevamente me salto 1, 2 y aquí en este tercer punto la coloco de esta manera, que el pequeñito me quede para este lado y que el grande me quede para acá, para poder coger los dos medio puntos aquí, ¿no? Entonces 1, 2, en esta de acá tejo el medio punto, en la de al lado tejo el otro medio punto, y en la de al lado el otro medio punto. Ahí ya, así me tienen que ir quedando, miren, de esta manera. ¿Qué hago ahora? Que tejo una cadena y me salto 1, 2 y aquí en este tercero ya voy a tejer el palo o la vareta, como ustedes la llamen en su país. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y lo separo, ¿por qué? Por una cadena y vuelvo y tejo los otros 3 palos o varetas. 1, 2 y 3. En algunos países también le dicen un punto alto, ¿no? Bueno, así vamos a repetir toda esta vuelta hasta llegar aquí. Entonces déjenme, yo termino esta primera vuelta y ya les muestro cómo vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí ya terminé la primera vuelta. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Cogemos la anillita, la colocamos por acá atrás, así de esta manera, vean. Miren, aquí la tengo, la primera, y aquí se la coloco por acá abajito, así. Y entonces, ¿qué hago ahora? Aquí vuelvo y tejo lo mismo. Un medio punto en este orificio pequeño tejo un medio punto y en este de acá 2 medio puntos. 1 y 2 medio puntos. Bueno, ¿qué tejo ahora? Una cadena y vuelvo y acá en esta morita de esas 6 donde tejí la cadena, ahí voy a volver a tejer los otros 3 puntos altos o varetas. Entonces ahí llevo 1, 2, 3, tejo cadena y ahí en ese mismo punto
los otros 3. 1, 2 y 3. Cadena y vuelvo y tomo la otra anillita y la pongo por acá, miren, así por acá abajo, vean, sí, ahí que tejo un medio punto aquí, en el orificio grandecito tejo otro medio punto, hay que me queden bien apretados para que después no se me vayan a mover las anillas. Aquí tejo 1, aquí tejo 2. Que sigo tejiendo una cadena y vuelvo y tejo acá los otros 3. 1, 3 ¿qué? 3 puntos altos o varetas, 2 y 3 con este, ¿cierto? Cadena y otros 3. Así, mire, así me va quedando y después este va subiendo así, mire. Este es todo el tejido que ustedes deben ir haciendo. Miren cómo les va quedando. Así les va quedando. Para la tercera vuelta, ¿cómo la van a hacer? Siempre la ponen por debajo, vean. Aquí le hacen el medio punto, entonces cuando la suban, ya les queda así, vean. Y con la cuarta es lo mismo, y con la quinta es lo mismo. Deben tener en cuenta que siempre deben poner la anilla es por acá abajo, así, vean. Porque después ella se voltea, cuando uno ya le ha tejido el medio punto, ella se voltea, entonces les queda así, miren. Cuando yo ya tenga la 1, 2, 3, 4, 5 anillas, entonces ya les vuelvo a explicar para enseñarles cómo vamos a terminar este monedero. Ya tejí hasta la quinta vuelta, ya no le voy a poner más de estas anillas, sino que le voy a dar el terminado, o sea, voy a tejer medio punto para ya terminarlo y hacerle los ojales. Vamos a tejer acá un medio punto. Ustedes se acuerdan siempre que este primer medio punto lo marcamos para no irnos a confundir, porque llegamos aquí es el terminado de la vuelta cuando ya lo teja todo. Entonces voy a tejer aquí un medio punto y acá voy a tejer el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí? O sea que sobre esta anilla he tejido 4 medio puntos, 1, 2, 3, 4. Y sobre esta morita, sobre estas varetas o sobre estos puntos altos voy a tejer 5. Entonces aquí tejo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? 5 medio puntos, recuerden. Entonces este es el primero. Y el quinto. ¿Por qué estoy tejiendo de esta manera? Porque aquí son 4 y 5 son 9, ¿cierto? Y como son 10 de estos espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 10 por 9 son los mismos 90 puntos que tenía acá abajo. Me tienen que dar acá arriba los mismos 90 puntos, ¿sí? Entonces sigo tejiendo de igual manera hasta terminar la vuelta. O sea que al final del tejido voy a tener 90 puntos nuevamente. Ya terminé la primera vuelta pues que estoy haciendo, todo con medio punto medio. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seguir tejiendo medio punto,
Antes de seguir, recuerden que la primera debo marcar el primer medio punto para saber dónde termina mi vuelta, ¿cierto? Bueno, entonces voy a seguir tejiendo medio punto, le voy a subir 1 centímetro aproximadamente. Después de subirle el centímetro, le tejo los ojales y ya la termino, ¿sí? Bueno, de esta mochila monederito vamos a dejar acá esta primera parte. Ya la segunda parte del video sería que yo les voy a enseñar a tejer el cordón a crochet para colgarla. Las indígenas Nasa le llaman al cordón, le llaman cincha. En la descripción del video también les dejo cómo pueden elaborar los ojales de la mochila para que ustedes revisen también ese video para que ustedes puedan tejer sus ojales. Hasta acá es la primera parte final de este video. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Recuerden siempre las suscripciones, esos likes, los comentarios, y no puedo dejar de presentarles a mi negrita. Mi negrita siempre me acompaña, ella está con nosotros, con esta querida familia de Fácil Arte Hecho a Mano. Los quiero mucho, nos vemos en la segunda parte de este video. Chao, chao.